Buenos días, mi nombre es Andrés Fernando Mujica Crespo. Yo le vengo a hablar sobre Photoshop, explicar la herramienta de trabajo, el menú de opciones. También vamos a explicar lo que son los formatos, la definición de Photoshop y también por qué debemos utilizar esta aplicación. Y por supuesto, algunos consejos que puedo dar como consumidor de esta perfecta aplicación de edición fotográfica y como consumidor también de ser fotógrafo y utilizar esta aplicación, digamos que de vez en cuando, para hacer algunos retoques fotográficos. Comencemos. Primero que nada debemos empezar por definir qué es Photoshop. Algunas personas le dan un significado diferente a lo que es su idea principal, pero la idea principal de Photoshop es un programa de edición fotográfico, o sea, retoque fotográfico. Con ella podemos crear varios efectos a una imagen o podemos hacerle algunos retoques. Si nosotros tomamos una fotografía y la chica o el chico con el que le estamos tomando una fotografía tiene algunas imperfecciones en la cara, Photoshop puede hacer esos retoques. Podemos acomodar los colores y también podemos cambiar entre otras cosas. Photoshop, a medida que ha pasado el tiempo, ha tenido varios significados o varias definiciones, o también podemos decir varias funciones, no solamente de retoque fotográfico. También podemos crear interfaces para páginas web, creación de infografías, carteles, flyers, tarjetas de presentación y entre otras cosas. También trabajamos con la edición de video, pero no se centra tanto en eso. Ahí estaríamos hablando de otros productos de Adobe. Photoshop solamente es para mí, en especial, yo lo utilizaría para la edición de fotografía, que esa sería su idea principal. Obviamente hay otras personas que trabajan aparte de la edición de fotografía, pueden utilizarlo para otras funciones como, por ejemplo, lo habíamos dicho antes, creación de tarjetas de presentación o plantillas o flyers para un negocio individual o grupal o lo que uno quiera, pero Photoshop tiene varias, pero infinitas herramientas donde podemos crear diferentes proyectos y funciones. ¿Por qué utilizaríamos Photoshop? En este momento, en este tiempo que estamos viviendo, ¿por qué utilizaríamos esta herramienta Photoshop si hay millones de de editores fotográficos, ya sea para teléfono e incluso también para computadora? Bueno, en mi opinión, yo soy fotógrafo, yo consumo Photoshop, pero no lo consumo tanto porque a medida del tiempo he utilizado Photoshop para otras cosas en vez de para retoque fotográfico. Yo para retoque fotográfico utilizo Lightroom, que es ya una extensión de Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, y lo utilizo para la creación y modificación de colores. Si quiero crear una imagen personalizada, un fotomontaje, o simplemente quiero crear una tarjeta de presentación, ya aquí estamos hablando de funciones secundarias de la aplicación Photoshop, no nada que ver con la idea principal, estaríamos utilizando esta aplicación para su respectiva tarea. Yo hace poco utilicé Photoshop para la creación de tarjetas de presentación y también para la creación de algunos flyers. También lo he utilizado para la creación de infografías y bueno, cada quien lo puede utilizar a su manera. Pero Photoshop es la mejor herramienta para retoque fotográfico. Tenemos los editores fotográficos como los que utilizamos en el teléfono, como Snapseed, Lightroom, Facetune y PixArt. Esas aplicaciones que son utilizadas en teléfono nos dan las suficientes funciones que Photoshop nos ofrece. Photoshop también ha llegado a los dispositivos móviles, pero no de manera completa. Si tienes la posibilidad de tener una computadora, una laptop o un dispositivo portátil que cuente con todas las funciones que Photoshop te puede brindar, está perfecto, porque ahí tienes todas las herramientas que puedes utilizar para trabajar, infinitas, y puedes tanto divertirte como aprender. Hay distintos cursos también en internet que pueden servir para utilizar Photoshop de una manera profesional. Ahora vamos a explicar lo que son los formatos. El formato PSD, aquí lo tenemos, el formato PSD, el PSB y el PDD. ¿Qué es el formato PSD? El formato PSD es el formato único por defecto de Photoshop que admite todas las características de la aplicación. También va junto con el formato PSB, que es el formato de documento grande. Dada la integración entre los productos de Adobe como Adobe Premiere, Adobe After Effects, InDesign, Illustrator e incluso Adobe Go Live, estas pueden importar imágenes
formatos en .psd sin que ese formato, ese archivo, pierda las características principales de Photoshop. Ahora, el formato PSB es un formato de documento grande que admite hasta 300.000 píxeles en cualquier dimensión y admite todo tipo de modificación como las capas, los efectos y los filtros. El archivo o el formato .bpdd es una extensión de archivo creada para la edición de imágenes creadas en Adobe Photo Deluxe, software que permite la edición de fotografía. Cuando uno quiere abrir un formato .pd archivo, esto puede ser utilizado para abrirse en cualquier aplicación de Adobe. O sea, puedes abrirlo en cualquier aplicación de Adobe, ya sea Adobe After Effects, Adobe Premiere o simplemente otras extensiones como Adobe Illustrator o también Adobe Lightroom. Ahora hablemos sobre formatos secundarios, por llamarlo así. Formato JPG. El formato JPG, sus iniciales significa conjunto de grupo expertos en fotografía. Es un formato que permite la muestra de imágenes en documentos HTML. A diferencia del formato .gif, el formato .jpg no permite transparencia. El formato GIF sí permite la transparencia. Ahora con esto vamos al formato .gif, que aquí lo tenemos. El formato .gif es un formato de intercambio de gráficos. El formato de intercambio de gráficos es utilizado para mostrar gráficos e imágenes en documentos HTML. Son esas imágenes que vemos en movimiento, que apenas la vemos en redes sociales, le damos clic, hacen un movimiento continuo y repetitivo. Es un formato de intercambio de gráficos que se utiliza para las páginas web e incluso en redes sociales también las podemos ver. Ahora pasemos al último formato, que es el formato PNG. Significa Graphic Portal Network Graphic, que en español significa gráfico de red portátil. ¿Qué es un formato PNG? Es un formato de archivo editable. Permite transparencia. Acá dicen algunas referencias bibliográficas en internet que el formato PNG es el sustituto del formato .gif. Ambas permiten transparencia. En cambio, el formato JPG no permite transparencia. Cuando uno quiere crear, vamos a dar un ejemplo, cuando uno quiere crear un cartel, una tarjeta de presentación o un flyer, ya sea en Photoshop, y quiere colocar una imagen, un icono de Instagram, si lo buscas en formato JPG, te va a aparecer con fondo. Ese fondo no se lo puedes quitar. O por lo menos no se lo puedes quitar tan fácil. Si quieres hacer el trabajo más rápido, busca icono de Instagram PNG. ¿Qué significa? Archivo en formato editable. Puedes modificar el archivo, puedes cambiarle el color si quieres, pero te va a aparecer con transparencia. No te va a aparecer con ningún fondo. Imagina que vas a colocar un icono de Instagram en un fondo negro. Buscas el formato en JPG. No vas a poder porque el formato te va a aparecer con un fondo blanco y no va a ir acorde en cuanto al fondo negro que estás trabajando. Si lo buscas en formato .png, te va a aparecer con transparencia. Ahora puedes utilizar esa imagen porque está en un formato editable, quiere decir en PNG. Ahora continuemos explicando lo que es Photoshop, sus herramientas de trabajo, menú de opciones y algunas otras funciones. Aquí les voy a mostrar en esta laptop que tengo acá una imagen que acabo de importar. Si pueden ver aquí, déjenme acercarlo un poco, no se ve casi. Aquí a la izquierda, bueno, a mi izquierda, están las herramientas de Photoshop. Estas herramientas que están acá son las que nos permiten editar la fotografía en cuanto a dimensiones. Quiere decir que en este lado de la aplicación están pinceles, borradores, goteros, lazos, líneas, texto, todo lo que tenga que ver con la creación de dimensiones en la fotografía. Con esto podemos cambiar el tamaño, con esto podemos borrar la imagen, borrar imperfecciones. Pero si nos pasamos a la derecha, lo que vendría siendo este lado acá, aquí, que tenemos un pequeño menú que dice ajustes, añadir un ajuste, aquí podemos añadir tono, saturación, aquí, vamos a dejarlo, tono, saturación, umbral,
que ya vendría siendo cambiar mucho la escala de grises de una imagen. También podemos añadir escala de grises, podemos añadir blanco y negro. Son los tonos, son como los ajustes principales, por así decirlo, de esta aplicación. Ahora, si nos pasamos acá arriba, que es el menú de opciones, está acá, tenemos archivo, edición, imagen, capa, texto, filtro, 3D, lo que veníamos hablando al principio, que Photoshop ha implementado esta nueva aplicación, esta nueva función 3D. Aquí es donde podemos crear documentos, archivos, proyectos 3D para futuros proyectos en cuanto a Photoshop, por supuesto. Vista, ventana y por supuesto ayuda. ¿Qué hay en la opción archivo? En la opción archivo, si le damos clic acá, a ver, déjenme un momentito por acá. Si le damos aquí clic archivo, nos aparece nuevo, que es crear un nuevo proyecto. Abrir, ahí abrimos una imagen ya creada. Si queremos, cuando abrimos nuevo, nos aparece un fondo en blanco. Ahí es donde empezamos a crear una nueva imagen, o por lo menos crear un formato de texto. Si colocamos nuevo, nos aparece un fondo en blanco donde podemos crear textos. Ahí lo que vendría siendo infografías, tarjetas de presentación y entre otras cosas. Buscar en Bridge, buscar en Mini Bridge, abrir como objeto inteligente. Hay varias opciones para abrir un proyecto. No solamente abrir un formato como tal, no, sino entre otros formatos como PNG, GIF y también PSD. Aquí tenemos la opción de cerrar y guardar. Aquí en la opción de guardar nos da diferentes formatos. Ahí es donde hemos explicado JPG, PSD y PDD. En la pestaña de edición es donde cuando cometemos un error, por ejemplo, editamos mal o se nos pasó una línea, aquí podemos deshacer o podernos por lo menos dar un paso adelante y un paso atrás. También podemos cortar, copiar y también copiar el efecto en otra imagen. En la pestaña imagen nos da el tamaño de imagen, el tamaño del lienzo. Aquí podemos modificar el tamaño del formato que estamos trabajando. Aquí también podemos duplicar la imagen si queremos y también colocarle otros modos, por ejemplo, escala de grises, RGB, CMYK, LAB y multicanal. Pasamos a la capa, que la capa es esta parte que está acá. Esta parte que está acá. Aquí abajo, aquí es donde se muestran las capas. ¿Qué son las capas? Las capas son, digamos, lo que estamos trabajando encima de una imagen. Si nosotros trabajamos entre varias capas, no podemos trabajar encima de la misma imagen. Estamos trabajando sobre la capa de una imagen. Me explico. Si nosotros estamos editando esta foto que está acá, que son unos waffles con frutas, nosotros queremos añadir un texto. Tenemos que añadir una capa de texto. Si nosotros queremos modificar ese texto, no podemos darle la capa de imagen porque estamos modificando la imagen, no el texto. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar la imagen, la capa de texto, y ahí modificamos la capa de texto. Entre otras funciones como texto, que es lo que veníamos hablando, selección, filtro, que aquí podemos añadirle varios filtros de colores y entre otras cosas, la función 3D, la vista, que bueno, aquí es donde nos da opciones de visualizar una imagen. Lo último, ventana, que esto es para lo que vaya en la edición ventana, es lo que muestra aquí la aplicación Photoshop. Si nosotros no queremos que muestre este menú de opciones, podemos quitarlo aquí sin ningún problema. Y lo último, ayuda, que es lo que ofrece soporte técnico de Photoshop. Para terminar acá, unos cuantos consejos en cuanto a la aplicación Photoshop, es que es una herramienta bastante amplia. No se aprende de un día a otro. Yo recomiendo buscar tutoriales, ya sea en YouTube. Hay varios. Yo recomiendo bastante. De hecho, yo estuve en uno de esos tutoriales también. Y también tutoriales personales, cursos de participación fotográfica. Pero, sin embargo, Photoshop es una de las herramientas más completas para la edición y retoque fotográfico que puede existir. Si se quieren ir por otras extensiones, les recomiendo Lightroom o Photoshop CC, que es un poco más moderna, incluyó un poco más de funciones y les puede gustar. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición, un poco lo que vendría siendo la herramienta Photoshop, los formatos y
Espero que les haya gustado, gracias por su atención. Mi nombre es Andrés Fernando Mujica Crespo, de la materia Técnicas Gráficas 2 de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. Muchísimas gracias.